Bueno, nos piden encontrar las derivadas de las siguientes funciones. Tangente, en el primer caso, tenemos que f de x es la tangente de raíz de x al cuadrado más 1. Bueno, entonces, la derivada de una función trigonométrica, en este caso tangente, es secante cuadrado. El problema es que nosotros conocemos es la derivada de tangente sola, sin una función de estas. Pero la derivada de tangente de una función es secante cuadrado por la derivada de la función, que eso se logra mediante regla de la cadena, de ahí sale. Para quienes quieran, en esta página tenemos un video especialmente para regla de la cadena. Bueno, entonces, ya sabemos, la derivada de tangente es secante cuadrado del ángulo por la derivada de lo que está dentro. Pero lo que está dentro, miren, es lo mismo que x cuadrado más 1 a la 1 medio. O sea, tenemos esto equivale a esto. Esto de adentro a la vez es una función a la n. Y la derivada de una función a la n es bajar el exponente, restarle 1, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Recuerden que 1 equivale a 2 medios. Entonces 1 medio menos 2 medios menos 1 medio por la derivada de la función que está dentro de ese paréntesis que está elevado a la n. Y la derivada de x2 más 1 es 2x. Esto lo podemos simplificar. Vamos a tener secante cuadrado de raíz de x2 más 1. 1 medio con 2 pues da 1. Y simplemente ponemos x, esto por x por, o también algunos lo pueden hacer esto por x y x cuadrado más 1 a la menos 1 medio, lo mismo que x cuadrado más 1 en el denominador como a la 1 medio, que es lo mismo que raíz de x cuadrado más 1. Recuerden que x cuadrado más 1 a la menos 1 medio es igual a 1 sobre x cuadrado más 1 dentro de una raíz. Por eso hicimos esta simplificación. Pero hasta acá estaba correcto. Lo que nos interesaba aquí saber es que tenemos que aplicar regla de la cadena. O sea, si yo derivo tangente secante, pero a la vez tengo que derivar lo que está dentro de la tangente. Y lo que está dentro de la tangente es una función a la n. Después de derivar una función a la n, tengo que derivar lo que está dentro de la función y por eso obtenemos esto. Vamos entonces a todo en raíz. O sea, nos están diciendo que g de x, perdón, me voy a saltar de ejercicio, nos falta f de y, es 3 veces coseno de raíz cúbica. Recuerden que la raíz cúbica es lo mismo que tener todo a la 1/3 de 2y al cuadrado. O sea, 2y al cuadrado a la 1/3. 3 coseno raíz cúbica de 2y al cuadrado, sí. Bueno, entonces, como tenemos esto, o para quienes no entienden esta parte, pues también podemos dejarlo así como raíz cúbica. Miren, podemos reescribir la función como 3 veces coseno de 2y cuadrado todo a la 1/3, de ahí salía eso. La derivada de esto es lo mismo. Recuerden, la derivada de coseno de la función coseno es menos seno, entonces vamos a tener menos 3 seno del ángulo, que es 2y2 a la 1/3, por la derivada de ese ángulo. Ese ángulo es todo esto. Todo esto, miren, la derivada es una función a la n, o sea, el 1/3 baja a multiplicar a 2y2 y a 1/3 le restamos 1. Como 1 son 3/3, entonces 1/3 menos 3/3 es menos 2/3 por la derivada de lo que está dentro. Y lo que está dentro es esto de acá, miren. O sea, vamos derivando, por así decirlo, por capas. Entonces primero derivamos coseno, después multiplicamos por la derivada de la función a la n y luego por la derivada de la función. En este caso la función 2y2, la derivada es 4y. Esto lo pueden simplificar, miren, este menos 3 con este 3 se cancela. Entonces me queda seno 2y2 a la 1/3 por este 2y2 a la menos 2/3 por 4y. Ustedes lo pueden organizar, poner el 4 adelante, poner la y también adelante, dejar esto como denominador a la 2/3 positivo abajo, como quieran, pero lo importante es el procedimiento para derivar. Recuerden, estamos derivando coseno de una función. La derivada de coseno de una función es la derivada del coseno por la derivada de la función. Si la función a la vez es una función a la n, entonces una función a la n se deriva bajando el exponente, multiplicando por la función,
a la n menos 1 y por la derivada interna de esa función. Por eso tuvimos que hacer esto. Para la que sigue, nos dicen g de x es raíz de 2x menos 5 dividido 3x más 1. Miren, yo puedo escribir esto como g de x igual a 2x menos 5 sobre 3x más 1, todo a la 1 medio. Entonces aquí vamos a derivar g' de x, va a ser igual a ¿qué? Esto es una función a la n. Entonces para una función a la n tenemos que derivar bajando el exponente 1 medio 2x menos 5 sobre 3x más 1 y restamos a 1 medio, le restamos 1, me queda la menos 1 medio. Recuerden que al restarle 1 a 1 medio es como restarle 2 medios, entonces por eso es menos 1 medio. Por, atención, la derivada de lo que está dentro, pero lo que está dentro a su vez es un cociente, entonces tenemos que aplicar la regla de cociente. La regla de cociente nos dice eleve el denominador al cuadrado, multiplica el denominador por la derivada del numerador, o sea 3x más 1 por la derivada del numerador que es 2. Miren, la derivada de 2x es 2 y la de 5 es 0, por eso solo es 2, menos el numerador que es 2x menos 5 por la derivada del denominador que es 3. Ya, simplemente es hacer álgebra, vamos a coger 2 por 3x, 2 por 1, 3 por 2x y 3 por menos 5, vamos a hacer las operaciones, pero eso digamos les queda de tarea. Lo importante aquí es que veamos cómo se hace la derivada. La derivada se hace, miren, es una función a la n, es 1 medio que multiplica la función a la menos 1 medio porque reste 1 a ese n, luego por la derivada de lo que está dentro, por lo que está dentro a su vez es un cociente, por eso tuvimos que aplicar la regla de cociente. Ahora nos dicen que tenemos una función de t que es raíz de 2t, o sea, debe ser algo así como esto, más raíz de 2 sobre t, las raíces, o supongo que es raíz de 2 por t. Bueno, aquí no nos queda muy claro, vamos a suponer que es esto, raíz de 2t más raíz de 2. Yo voy a creer que la raíz va a afectar a todo. Si no, pues el estudiante nos debe aclarar o con este procedimiento le debe quedar claro cómo realizarlo él por su cuenta. Entonces raíz de 2t más raíz de 2 sobre t. Vemos que esta es la raíz completa. Pero entonces lo primero que podemos hacer, miren, podemos separar raíces, reescribamos g de t como raíz de 2 por raíz de t. Pero es que raíz de t es t a la 1 medio, de una vez, t a la 1 medio más raíz de 2, puedo separar y acá abajo puedo tener raíz de t, o sea, aquí va a ser t a la 1 medio, pero yo puedo subir este t a la 1 medio, recuerden, como t a la menos 1 medio, o sea que yo realmente puedo escribir esto de esta forma, t a la menos 1 medio, que tengo raíz abajo y para subirlo simplemente cambio el signo. Entonces vamos a tener esta función. La derivada de esta función es muy simple, es raíz de 2 que multiplica la derivada de t a la 1 medio que baja, y le restamos a 1 medio 1, vamos a tener menos 1 medio, ya lo hemos hecho varias veces. Luego vamos a tener más raíz de 2, menos 1 medio que baja, entonces de una vez queda más por menos, menos 1 medio, raíz de 2, y t menos 1 medio, si le restamos 1, va a ser menos 3 medios, porque 2 medios, si restamos 1 es como restar 2 medios, menos 1 medio, menos 2 medios, menos 3 medios. Y con eso entonces terminamos la derivada. Miren que en muchos casos siempre lo que hacemos es, antes de empezar a derivar, transformamos la función que quede siempre en términos de exponentes para que la derivada sea más simple, que fue lo que hicimos acá. Bueno, para el último caso, nos están diciendo f de x es 5 menos x a la 2 a la 1 medio, ya debe ser esto, y a la 3 más 1 a la 1 cuarto. No nos queda claro esto. De pronto el estudiante quería separar otra función aquí, o nos está diciendo que la y es a la 3 más 1 a la 1 cuarto, así. Y a la
3 más 1 todo a la 1/4. Lo que pasa es que no tiene sentido porque nos está diciendo que es una función de x, a no ser que sea una función donde se multiplican. Aquí vamos a asumir que el estudiante nos está, de pronto iba a separar este y a la 3 más 1 a la 1/4 como otra función para otro problema. Vamos a resolverlo solo hasta acá. En caso de que no haya sido así, pues le pedimos que nos escriba nuevamente con el ejercicio, por favor, bien explicado para poderle ayudar. Entonces, en este caso, la derivada es muy simple. Es, miren, una función a la n, un medio que multiplica a 5 menos x2 y un medio menos 1 es menos un medio. Ya sabemos la derivada de la función. Cada que digamos una función a la n, baja el exponente, la función a la n menos 1 y multiplicamos por lo que hay dentro de ese, digamos, de ese paréntesis donde está la función. La derivada de esto es menos 2x y tenemos 2 y 2 se cancelan, entonces lo podemos escribir inclusive como menos x, queda negativo, sobre, este puede pasar abajo a la 1 medio. Podemos dejarlo así inclusive o podemos dejarlo tal como estaba acá. Y la segunda función que nos imaginamos que era esta, una función cualquiera de y, que es igual a y a la 3 más 1 a la 1/4, vamos a tener que es un cuarto que baja y a la 3 más 1, un cuarto menos 1, recuerden que 1 es 4/4, un cuarto menos 4/4 es menos 3/4 que multiplica la derivada de lo que está aquí adentro, que es 3y a la 2. Con eso entonces terminamos esta lista de ejercicios de derivación.